tardes, bienvenidos todos a la presentación del libro de Bruces en el Charco de Miguel Ángel Poblet Capa, que nos acompañan esta tarde aquí junto con Ángel Barahona. Bienvenidos todos. En el nombre de la editorial Nuevo Inicio quisiera saludar a todos, incluidos a los de la Fundación Caja Rural de Granada, dándoles gracias por este bonito sitio en el que nos acogen hoy, y también a la organización de la Feria del Libro de Granada, que nos ofrece también este espacio. Ante todo quisiera decir un par de palabras sobre Miguel Ángel Poblet Capa, que es madrileño, casado, padre de una gran familia, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas, que desarrolla normalmente su actividad profesional en el ámbito de consultoría y finanzas. Pero esta tarde nos deleita con su libro De Bruces en el Charco y agradecemos mucho su presencia. Ángel Barahona Plaza es actualmente director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor en Filosofía, licenciado en Filosofía, Teología y Ciencias de la Educación por varias universidades españolas. Participa en los másteres, en diferentes másteres, uno de ellos es de acompañamiento y otros de Relaciones Internacionales, ¿verdad?, en la Universidad de San Pablo CEU. Es director de una revista internacional sobre violencia y religión y director de un grupo de investigación dedicado al mismo tema. Autor de muchísimas publicaciones, muchos libros, artículos, y de lo que estamos especialmente orgullosos es de su novela De lo que no se puede hablar, que publicamos en nuestra editorial en el 2018. Ángel, muchas gracias a ti también por estar esta tarde con nosotros. Y sin más preámbulo, pues paso la palabra a Miguel Ángel y Ángel, y al final de la presentación hacemos una rueda de preguntas. Gracias. Muy bien. Bueno, para mí es un honor estar aquí y haber sido invitado a hacer el prólogo de esta novela y, por tanto, agradecido a este acto de confianza, ¿no? La leí con fruición, me gustó muchísimo y por eso me presto también a este servicio, ¿no?, interesantísimo de diálogo. Y quisiera hablar contigo de algo que me ha suscitado un interés importante, ¿no?, porque me muevo en un ámbito de alumnos que viven en una realidad en la que están inmersos pero no son conscientes de aquello que está pasando. Y en la novela se ve que hay este pensamiento único que invade absolutamente todo. Es como si a un pez le preguntas qué es el agua, como vive en ella, no se entera de nada. ¿Cómo lo has traducido tú eso en tu novela? Sí, bueno, antes de contestar a tu pregunta, lo primero de todo, muchas gracias a la editorial Nuevo Inicio, a Olga por la presentación, también por la paciencia que ha tenido conmigo durante unos meses, que agradezco un montón, y a la editorial por la publicación del libro. Muchísimas gracias a Ángel también por no solo haberlo prologado, sino bueno, pues haberme ayudado y también me ha dado consejos y haberme acompañado también en este proceso. Así que nada, gracias a ambos. Respecto a tu pregunta sobre el pensamiento único, sobre el pensamiento único se habla un montón. O sea, realmente, no sé, hay gente que ya ha leído la novela y dice, pues oye, esto, digo, pero si hay un montón de cosas escritas sobre esto, o sea, no pienses que yo he descubierto aquí la pólvora con esto, ¿no? Lo que pasa es que hay un matiz, o sea, yo te contestaría diciendo, ¿qué es lo que me hace a mí saltar la tecla de ponerme a escribir un libro? Que yo tenía la idea de escribir un libro, pero mucho más adelante. Y sin embargo, en la época de la pandemia hay un momento en el que me veo obligado a escribir. Obligado literalmente, quiero decir que se me mete en la cabeza que tengo que escribir y o escribo o exploto. Y realmente, como lo que me falta en esta vida es el tiempo, tenía que llegar a un punto así, ¿no? ¿Y por qué llego a ese punto? Pues llego a ese punto porque me doy cuenta de que hemos llegado a un punto, ¿no?, con este pensamiento único, o sea, donde veo que la sociedad está totalmente anestesiada, absolutamente, entregando su libertad por fascículos para conseguir un supuesto bienestar, ¿no? Y lo que me sorprende muchísimo, ya digo que todo esto viene de lejos y de esto se escribe muchísimo y se habla muchísimo, pero lo que me sorprende sobremanera es ver al punto al que hemos llegado como sociedad, y hablo sociedad global a nivel mundial, de la instalación de la mentira.
la instalación de la mentira. Por eso mi novela empieza con cosas que pueden parecer incluso a lo mejor muy exageradas o absurdas, pero yo no creo que sean ni tan exageradas ni tan absurdas, porque lo que veo es que la mentira se instala de tal forma que sale el político de turno o el periodista o la persona, quien sea, no es que vaya yo aquí en contra de un colectivo concreto, quien sea que tenga una representación, miente flagrantemente, la audiencia sabe perfectamente que está mintiendo, la persona de turno sabe que la audiencia sabe que está mintiendo y no pasa absolutamente nada. Nada es nada. Por eso es una sociedad anestesiada. De tal forma que lo que veo es como que si se hubiese implantado una especie de nuevo contrato social, que lo podríamos llamar como vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien mientras tú me mantengas un mínimo de bienestar y yo puedo hacer mis cositas, nos vamos a llevar fenomenal. Entonces, esto es el inicio, el germen, y lo que yo intento plasmar de alguna forma en la novela. Perdón, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, sí. Una cosa que noto es que, obviamente, Lanzas al futuro es una novela ficción, de alguna manera, pero con montones de guiños hacia el presente. Y entre los cuales además también hay guiños a la gran literatura utópica o a la gran literatura de ficción. Detrás de muchos de los personajes y detrás de algunos de los argumentos me resuenan, ¿no? Novelas importantísimas de la historia de la literatura que han tenido mucho renombre precisamente por ser anticipatorias de lo que había de suceder. Al poner tú el futuro en el presente y lanzar el reto de ¿dónde ves que aquello que parecía que era futuro ya está entre nosotros?, me encuentro la acidez de obras como la de Orwell de 1984, de Aldous Huxley, El mundo feliz, El señor del mundo de Hugh Benson, La insoportable levedad del ser de Kundera, a Roberto Calasso, La ruina de Cash. Hay cierto tono de acidez. O sea, ¿qué quiere decir para ti? ¿Qué tiene de positivo esta sociedad que podemos rescatar? ¿Y qué es aquello que no es rescatable, que ya está en el terreno de la distopía, que nos pertenece, que forma parte de nuestra cultura? Bueno, yo creo que rescatable es todo. O sea, quiero decir que has nombrado obras que algunas las había leído, como La insoportable levedad del ser, El señor del mundo, y sin embargo, fíjate, como el inicio de esta novela iba a ser el que es, ¿no? El lector lo verá. No había leído, o había leído muy de pequeño, no, como si no lo hubiese leído, 1984 y Un mundo feliz. Y entonces, yo antes de ponerme a escribir leí una serie de libros, unos pocos, ¿no? Los hermanos Karamazov, que tampoco lo había leído, sí había leído varias veces Crimen y Castigo, pero no los hermanos Karamazov. Y estos dos libros los leí. Y me parecieron interesantes, pero yo iba por otro lado, ¿no? O sea, pero de todas formas creo que hice bien en leerlos antes, ¿no? Para ver un poco qué decían. Pero mi enfoque no es el mismo por una cosa que tú has dicho y por otra que no has dicho. Una que has dicho, y es que yo me planto en un futuro inmediato casi presente, de tal forma que ni siquiera pretendo adivinar hacia dónde va a ir la sociedad. O sea, yo lo que hago es simplemente exagerar unos rasgos que ya veo en la sociedad de hoy, los exagero, los llevo al extremo para que sean muy palpables, muy visibles, pero la forma en la que va, digamos, a transcurrir la sociedad, no lo sé, ni pretendo adivinarlo, no pretendo hacer sí destacar los rasgos. Entonces, eso para mí es una diferencia, porque 1984 y Un mundo feliz, pues hombre, sí se plantan en una sociedad muy, muy de futuro respecto a la época a la que se escribió, ¿no? Y bueno, hay una cosa que a mí me faltaban en esas dos novelas, que es lo que yo también pretendo aportar en esta, que es la esperanza. Es la esperanza. Por eso digo que pienso que ¿qué es lo que puede ser rescatado? Lo que puede ser rescatado es el hombre. Todo lo demás no importa. Todo lo demás, por eso la novela al final es verdad que parte de una situación, de un contexto, que es que a ninguno supongo que nos gusta, porque es una ausencia de libertad impresionante, es una manipulación. Pero eso me lleva directamente a una situación existencial de determinados personajes y lo que me interesa es la situación existencial de estos personajes. Y esa situación existencial se iba a dar en esa sociedad y en cualquier otra. En cualquier otra. Entonces ahí es donde he rescatado al hombre.
Por eso digo que lo que es rescatado, todo lo demás pasará, todo lo demás pasará, ¿no? O sea, porque también hay una visión, es verdad que, bueno, pues yo creo que cada vez que surge este tema de conversación, pues es una conversación muy pesimista de cómo hemos podido llegar a esto, cómo no hemos hecho nada por evitarlo, o sea, cómo estamos en una situación como la que estamos. Y yo, sin embargo, pienso, bueno, pero hay una solución, ¿no? O sea, el hombre puede ser rescatado, ¿no? Desde la fe, por supuesto. Yo, obviamente, pues soy católico y planteo una solución vivida desde la fe. Pero es una fe que a mí esto también me parece importante, es una fe que rescata la razón. Porque una de las cosas que para mí describen la situación que estamos viviendo y hacia dónde vamos, ¿no? A la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, pues yo añadiría, y la razón también. Que eso se la podríamos atribuir a muchos, ¿no? Pero bueno, en mi caso, que me gusta Chesterton, ¿no? Que dice, hablaba de la sociedad de su época y decía, no es que se haya perdido la religión, es que se ha perdido la razón. Y digo, pues es verdad, porque yo me encuentro y nos encontramos que todos los días constantemente surgen nuevas ideas, se aprueban nuevas leyes que son absolutamente irrazonables. Irrazonables, y es lo que decías tú del pez y el agua. Cuando tú tienes que intentar convencer a alguien de lo evidente, olvídate, o sea, yo no me desgasto en eso, sé que es imposible. Cuando alguien te dice que 2 más 2 es 5, yo ahí ya interrumpo la conversación, ¿no? Hombre, ¿cómo? No. Entonces, porque se ha perdido la razón, Y luego, razón, o sea, quiero decir que todo esto que surge, estas ideas, estas leyes, otro de los rasgos es que están supuestamente amparadas por datos científicos, supuestamente científicos, ¿no? Y también es muy interesante una frase de Dostoyevsky en Los demonios, en este caso, que dice que la semiciencia es la peor de las plagas de la humanidad, más que la peste, la guerra. Entonces, es verdad que la situación, yo creo que es una situación que humanamente, si tú la ves, pues nos podría llevar, sí, al suicidio, claro, si tú ves la situación. Sin embargo, yo lo que planteo es la esperanza. ¿El hombre puede ser rescatado? Por supuesto. Cuando uno escribe, al menos esa es mi experiencia, al final lo que está haciendo es bucear en sus propios demonios, meterse en sus propios pozos y ver cómo sacarlos a la luz para catartizarlos, para liberarse uno de ellos. ¿Cuáles son tus demonios? Si se puede contar, los que están ahí detrás de cada personaje, o sea, de todos estos personajes que aparecen en la novela. No quiero que reveles la trama ni hagas el spoiler ni nada, pero los nombres son Samuel, David, Sonia, que me recuerda mucho a Lenina del Mundo Feliz, tantos otros, ¿no? Tienen sus propios demonios, como los de Dostoyevsky, ¿no? El que tú citas en el libro y que es muy interesante esa observación que haces. ¿Cuáles son tus propios demonios? ¿Cómo los has sacado a la luz? ¿Y qué es lo que de ellos ha salido a la luz, que te haya liberado de esa prisión, ¿no? Hombre, yo hablo de demonios vencidos. Quiero decir, no hay en la novela ningún demonio con el que yo, bueno, vamos a ver, por supuesto, son demonios con los que cada día tengo que combatir, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, claro que salen demonios, pero salen demonios vencidos en mi historia. Yo lo que planteo son personajes que tienen unas situaciones existenciales. Yo, por ejemplo, pues he vivido, lo digo siempre que me presento, pues yo he vivido mi juventud en un ateísmo práctico, ¿no? O sea, yo no me planteaba si Dios existía o no existía, simplemente no tenía nada que ver con mi vida, con lo cual pues no había nada que me distinguiera de cualquier ateo, es un ateísmo práctico. De eso yo he sido rescatado. Y he sido rescatado también de la fuerza del pecado, ¿no? Es otra de las cosas que Sin embargo, parece que uno de tus personajes como que no puede ser rescatado, está ahí aterido, aprisionado, ¿no? Ese marmelado, ¿no? Sí, bueno, ese marmelado no es mío. No es tuyo, ese de Dostoyevsky, o sea que, pero es verdad que lo cito precisamente, sí, porque yo no he encontrado en la literatura un ejemplo mejor que ese de ver la impotencia de sentirte pecador y no poder salir del pecado.
Para mí es el ejemplo, el mejor que he encontrado, sin mencionar la palabra pecado, o sea, que decir que es válido para cristiano o no cristiano, o sea, es simplemente la situación existencial de verte atrapado por algo que te atrapa, un vicio, una adicción, y no puedes salir de ello, y ves como el otro está sufriendo las consecuencias. Impresionante, sin mencionar la palabra pecado. Entonces, esta es mi experiencia es que yo he sido rescatado de esa situación de ateísmo y de una situación de una vida pues gobernada, dirigida por el pecado, sin yo saberlo, de eso he sido rescatado. Entonces, en la novela, claro que esto sale. Por eso la diferencia. A mí cuando leí 1984, yo tengo una memoria malísima, no me acuerdo de cómo se llamaba, Winston se llamaba él, sí. Y ella, Laura, me parece, no lo sé. Bueno, y si os acordáis del final de la novela, a mí me faltó ahí Jesucristo. Es lo que me faltó. Porque él al final delata a ella y ella le delata a él, pero no encuentran el perdón. Y se ven absolutamente abatidos. Entonces yo marqué esa página por ahí, por un sitio. Digo, esto me tengo que acordar. Digo, porque claro, le ha faltado esto. O sea, se han dado cuenta de que son como los demás. No sé si recordáis, porque les hacen, le empieza a preguntar, ¿serías capaz de hacer esto? ¿Serías capaz? Sí, ¿serías capaz? Sí. ¿Ves? Eres igual que yo. Entonces, esta situación en mi novela, pues se plasma. Yo, mi experiencia, y esos demonios también que dices, lo que he visto es que la incapacidad, el error de juzgar a otro, sea como sea, por eso digo que no es una novela que vaya contra nadie, no hay malos y buenos, hay personajes y es fundamental el ver cómo, bueno, pues, sí. no es el, digamos, no hay que culpabilizar a nadie. Me encanta eso de la novela, que no dejas vivir a los personajes, fluyen, no los manipulas, los presentas como sufren, como son, cómo van experimentando todo esto. Eso me parece, por tu parte, un respeto hacia el lector y hacia la trama de la novela, que la mantiene en tensión y que la hace muy, muy interesante. Aun cuando vayas, de alguna forma, interrogándoles con tus propias interrogantes y sus respuestas te satisfagan o no, las respetas y las dejas ahí, sin sacar conclusiones. Me encanta. Una pregunta que quería hacerte, y es que ahora mismo hay una cantidad de ensayos y literatura sobre los temas que están ahí en el aire de lo que significa la manipulación de los datos que se obtienen en Internet. O sea, todo el mundo habla de cómo cuando te metes en una página tu IP queda grabada para siempre, y si frecuentas mucho, que te gustan los toros, empiezan a invadir con propaganda y publicidad sobre los toros o sobre sexo, pornografía. Y cuando te quieres dar cuenta, están vendiéndote un producto sobre el que tú estabas buscando porque han descubierto tus deseos y conocen algo de ti que es fácilmente manipulable. Entonces, encontrarse en una novela que tú ya eso lo has convertido en ese gran hermano de Orwell, pero que llamas Big Data y algoritmos, es muy interesante. ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea de que ya vivimos en una sociedad en la cual hay que estar advertido contra este manejo de los datos que ni siquiera nosotros sabemos que los demás poseen? Porque es que ahora mismo todos son datos y todos son modelos. Todo, absolutamente todo. Todo se modeliza y utilizamos algoritmos, y vivimos rodeados de ellos. Lo que pasa es que no los vemos, no se tocan. Pero como dices tú, ¿no? Pues Amazon constantemente está ahí. Quiero decir que es una cosa, me parece tan... Eso es una de las cosas que es un ejemplo muy bueno de cosas que yo, digamos, llevo al extremo, pero que lo estamos viviendo ya hoy. Y que eso, o sea, quiero decir que va a seguir evolucionando, no tengo ninguna duda, porque al final eso es una bomba atómica. Si tú tienes la educación, tienes los medios de comunicación, tienes las redes sociales, y a eso le pegas todos los avances tecnológicos que no van a parar, entonces la capacidad que tienes de manipulación es brutal, absolutamente brutal, sin que el destinatario se dé cuenta. Porque hay cosas que son muy evidentes y que tú te das cuenta. Hombre, me ha salido este anuncio de publicidad porque han visto que, claro, pero hay un montón de cosas de las que podemos no darnos cuenta. Y yo creo que eso cada vez va a ser más. Entonces,
Yo sí también es una de las primeras cosas, de las primeras ideas que me vino, pero porque yo estoy acostumbrado también a tratar todo el rato con datos, modelos, y entonces de alguna forma yo creo que pues corremos el riesgo de idolatrar. No son malos los datos, no son malos los modelos, no es mala la sostenibilidad, el planeta es estupendo, el problema es idolatrar los datos, idolatrar los modelos, idolatrar el planeta, ese es el problema. Y es lo que yo intento plasmar en la novela. ¿Ves una posibilidad para la libertad en el mundo en que vivimos o va a ser imposible? Porque claro, esto aumenta a una velocidad, el control, la vigilancia, las cámaras, internet, tus IPs, no sé qué. ¿No ves amenazada la libertad? ¿No te da un poco de vértigo? Pues me encanta el personaje de David en mi novela. Es absolutamente libre. Eso es. ¿Para que me entiendes? Pues con eso te contesto. Pero no hacemos spoilers y cuentas un poquito. O sea, la libertad, claro, depende de lo que entendamos por libertad. Por supuesto que la libertad jamás puede ser embargada. No, yo mi libertad la voy a poder conservar siempre, siempre. Y eso es lo que, claro, eso es lo que un poco también surge en la novela, ¿no? Ante una situación en la que es verdad que aparentemente, exteriormente, claro, pueden manipular lo que yo haga y no haga, o sea, claro, pero mi conciencia no, y mi forma de actuar en última instancia, yo soy libre, a mí me encanta el ejemplo de Santo Tomás Moro, parece un ejemplo estupendísimo no lo cito, pero también es una de las personajes históricos que a mí que me han ayudado, y para la época de hoy creo que es fundamental entender el papel de Santo Tomás Moro. Entonces esa libertad no la pierdes, y ahí sí que, pues yo creo que aparece algún personaje como David, que hace algo voluntariamente que restringe su libertad, y me parece el más libre de toda la novela, ¿no? Para no hacer spoilers. No haces spoilers, pero es la paradoja, ¿no? de hacerse esclavo por el amor, ¿no? Sí, es una pregunta un tanto, a lo mejor directa, para no reventar un poquito la trama de la novela, pero ¿hay alguna resonancia bíblica? Me da impresión a mí en los nombres de los personajes que has elegido. Samuel, David, ¿tienen algo que ver con...? Pero no hay una asociación directa entre la conducta. Vuelvo, si quieres, a algo que has comentado antes. Cuando yo me planteo escribir, yo pensaba hacer un ensayo, porque yo lo que quiero es transmitir una serie de reflexiones. Pero digo, hombre, un ensayo, no sé, a mí que no me conocen, un ensayo, hay mucha gente que solo lee novelas. Y luego hay gente que no lee prácticamente nada y le resulta mucho más sencillo leer una novela corta, una novela breve. Entonces yo me forcé a hacer una novela que me costó mucho. Claro, a mí escribir un ensayo me hubiera costado mucho menos, porque es escribir una serie de... Pero claro, en la novela tienes que crear los personajes, y eso tiene miga, ya me di cuenta. Crear los personajes es muy difícil, pero tú lo has dicho antes, una vez que el personaje ya tiene vida, ya veo cómo actúan libremente. Se emancipan. Absolutamente, absolutamente. Yo lo digo siempre, suena muy cursi, pero es verdad que toman vida y empiezan a hacer cosas, porque yo lo que hago es imaginarme conversaciones posibles constantemente. Por eso la novela es mucho diálogo, no me paro en descripciones, poca narración, o sea, es diálogo, conversaciones. ¿Por qué? Porque a mí la conversación me gusta, va surgiendo. Entonces, yo lo que hago es imaginarme conversaciones posibles. Y entonces los personajes me van llevando. De tal forma que, aunque yo por ejemplo, en la novela sí pensaba que saliese más el personaje bíblico de David, pero al final no sale. Sí. Por eso, si hay una segunda novela, probablemente sea sobre David. Me encantaría escribir una novela sobre David, pero en el mundo de hoy. Sería muy interesante, yo creo que sería interesante. Entonces no hay una relación, claro, sí que los nombres, pero no hay una relación entre su conducta y el personaje bíblico. Y en estas conversaciones que tú mantienes con tus propios personajes, ¿a quién estás viendo detrás de ellos? ¿A quién va dirigida la novela? ¿Va a todo tipo de público, adultos, jóvenes? ¿Sirve para...? Todos, absolutamente todos. ¿Estabas pensando en tus hijos, en tus amigos? Sí, inicialmente sí. Inicialmente, cuando digo que si no escribo exploto, es porque pienso que, como no sé si me moriré hoy, esta noche, mañana,
y no sabes si te escucharán en directo lo que tú le quieras decir. Exacto, se lo dices en diferido. Efectivamente, sí, digo, yo quiero escribir algo pensando en mis hijos, en sus amigos, en su generación, fundamentalmente en ellos, por transmitir, bueno, esta es la situación que veo y esta es mi respuesta, la que yo aporto basada en mi experiencia. Pero es verdad que luego, según va transcurriendo la novela, yo sigo diciendo que quien más me haría ilusión, me haría muchísima ilusión que la leyeran muchos jóvenes, porque pienso que es una novela que sobre todo ayuda a reflexionar, ayuda a pensar, te obliga a pensar, de hecho, te obliga a pensar. Ya unos cuantos que se la han leído, como se lee ágil y se deja leer fácil, de forma ágil, puedes leerla muy rápido, pero te pierdes un montón de cosas. Yo que la he escrito, cuando la he releído, yo mismo me ha sorprendido mucho la cantidad de cosas que salen en tan pocas páginas. Digo, pero y también puse esto, y también esto, y también esto. O sea, en tan pocas páginas hay muchas cosas sobre las que reflexionar. De tal forma que, por eso me encantaría que muchos jóvenes la leyeran, porque creo que les va a obligar a reflexionar sobre determinados temas. Pero no solo para jóvenes, es para todas las edades y para todas las condiciones. Quiero decir que vale para un creyente, vale para un no creyente. A mí en las últimas semanas, directa o indirectamente, me han llegado, ya digo, o directa o indirectamente me han hablado de personas, unas cuantas, más de lo normal. Quiero creer, pero no puedo. Me encantaría creer, me encantaría tener esa fe que tú tienes, pero no puedo. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues léete mi novela, humildemente. No te va a dar la fe, obviamente, ¿eh? La fe no la vas a conseguir nunca leyendo una novela. Pero bueno, vas a ver algún personaje que tiene el mismo problema que tú. Y bueno, pues yo por lo menos doy una serie de situaciones posibles. Una cosa que me llama mucho la atención es que los tres temas fundamentales, me parece a mí desde mi punto de vista, porque toda lectura siempre es subjetiva y perspectivista, ¿no? Y te toca lo que estás buscando realmente, y lo demás pues pasas de soslayo, ¿no? Pero hay un tema que se ve, se trasluce cuando tú lo ves, que es evidente. Uno es que la sociedad futura ha banalizado la sexualidad y la ha ninguneado hasta el punto de que podríamos hablar de agonía del eros, como hace Byung-Chul Han. Se acabó eso, ya no existe una relación del sexo y el amor, pero tampoco viceversa, del amor al sexo. Es otra cosa que se emancipa y se convierte simplemente en una máquina de Sigan, que dicen, ¿no?, los nihilistas franceses. Esa es una. La otra, y respóndeme a las dos si quieres, es cómo se ve que el totalitarismo sutil en el que estamos viviendo, el Estado está usurpando todo con sus mecanismos, sus entresijos del poder, de la comunicación, del control, de la información, de todo esto que estábamos hablando antes. El Estado se hace omnipresente y sustituye totalmente a la familia. Y ambas cosas se unen en la novela. La familia en la sociedad futura ha desaparecido, el sexo ha sido banalizado, está agónico, lo único que hay es un placer compartido tácitamente o con pactos, ¿no?, como en el mundo feliz, y el Estado ha absorbido toda relación humana, convirtiéndola en algo mecánico, productivista, eficacista, pero sin ningún sentido. Y la tercera, que en el fondo la novela busca una respuesta al sufrimiento, y tú dices que el sufrimiento más grande que existe es la falta de sentido. Combíname estos tres elementos, porque esa novela es un gran reto filosófico de ir por la calle. O sea, no hace falta que uno sea un experto en filosofía para entenderla, pero pone el dedo sobre la llaga en estos tres aspectos: la banalidad del placer, el estado omnipresente y omnipotente, y la falta de sentido como la explicación fundamental de lo que nos está pasando. Sufrimos y no sabemos por qué. Y entonces probamos aquí, probamos allá, damos palos de ciego, nunca estamos satisfechos, y permanentemente esa insatisfacción nos llena de soledad, de abismos insondables, de enfermedades psicopatológicas nuevas que ni siquiera somos capaces de comprender. Te he dicho mucho, pero tú cógelo como quieras. Me has dicho tal cantidad de cosas que... Empieza por el sexo. el sexo. Hay que empezar siempre por el sexo. El sexo es muy... La sexualidad, lo que se está viviendo, es muy evidente, ¿no? O sea, sí es verdad que aparece ahí, y también, bueno, pues esto para los jóvenes también es interesante verlo en forma novelada, ¿no? Porque eso es. Ver dentro de una historia real, ¿no? O sea, el sufrimiento que puede causar el mal uso
de la sexualidad. Y eso es una cosa que está hoy en día ya, está absolutamente implantada y que pienso que ha desaparecido ya el mal uso, ¿no? La sexualidad se usa. No hay quien lo pare. Indiferencia moral. No hay quien lo pare. Yo creo que eso no hay, quiero decir, ya ha cogido una senda que... Y entonces eso, lo que pasa es que eso lo relaciono, sí, tú dices ahí, bueno, en uno de los personajes, con la pérdida de sentido de la vida. O sea, porque una cosa te lleva a un sufrimiento y este sufrimiento te lleva al absurdo. O sea, claro que está todo relacionado. O sea, al final es... He hablado del sexo, la pornografía, la sexualidad, todo esto, pero podía haber hablado de otras cosas, ¿no? O sea, Marmelado era un problema de alcohol. Al final es una adicción que te atrapa, que te destruye como persona y de la que tú no puedes salir. Esto te provoca un sufrimiento y esto te plantea que, y es lo que pienso, o sea, pero yo estoy hablando de esos demonios que tú decías, eso es lo que te plantea el absurdo de la vida. Y ahí es donde surgen las preguntas. O sea, el sufrimiento te lleva a reflexionar y a preguntarte por el sentido de la vida y a que la idea de eternidad aparezca por ahí de alguna forma como lo único posible que le puede dar sentido a mi vida. Porque si esto no es eterno, no tiene ningún sentido. Entonces esto, claro, esto puede pasar mucho más fácilmente si no existe la familia con esta manipulación, con esta omnipresencia del Estado. Y es lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, quiero decir que el Estado cada vez está más presente, el Estado decide cómo tiene que ir la educación y el Estado educa, el Estado ya está educando. Esto no es ninguna sociedad futura. El Estado ya está decidiendo cómo hay que educar, no dando respuesta a una demanda social, porque si fuera eso, si fuera a dar respuesta a una demanda social, pero no, desde mi punto de vista, a mi juicio, todos los, digamos, el sistema de gobierno mundial que tenemos, ¿no? Yo lo llevo al extremo, pero hoy en día no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que aquí hay ciertas cosas que pasan a escala global y que están dirigidas a escala global. Entonces, la educación está dirigida y está dirigida no para dar respuesta a una demanda social, sino para llevar a la sociedad por un camino que yo quiero que vaya. Y necesariamente para llegar a mi objetivo tengo que acabar con la familia, porque la familia es lo que siempre te va a resguardar de todas esas mentiras, de esos engaños, de esas manipulaciones, donde te vas a sentir querido, donde vas a sentir, o sea, y destruir la familia es absolutamente fundamental, y por eso hay muchas leyes que lo que van es a destruir la familia. Luego es verdad, todo está relacionado. Yo no soy filósofo como tú, Ángel, ya lo sabes, entonces yo no me lo planteo desde un punto de vista filosófico, sino que me lo planteo como voy a desarrollar una historia, voy a desarrollar una trama y van surgiendo esas cosas. Y son cosas, claro, posibles, reales, que están sucediendo y que seguirán sucediendo. Una cosa más. Hay un filósofo que ha pasado desapercibido en la historia, yo creo que por su catolicismo, pero gran filósofo y gran matemático como Whitehead, y lo digo a colación de lo que quiero decir, ¿no? Que decía que toda la historia del pensamiento occidental no era más que un comentario a pie de página de la obra de Platón. Pues yo podría decir lo mismo de la literatura después de Dostoyevsky, ¿no? Todo lo que ha surgido después, hasta el psicoanálisis freudiano bebe de Dostoyevsky, la psicología bebe de Dostoyevsky, la literatura bebe de Dostoyevsky, Hollywood vive de Dostoyevsky, ¿no? El Club de la Lucha es una versión de Los Endemoniados de Dostoyevsky, Match Point de Woody Allen bebe del hombre del subsuelo dostoyevskiano, además lo cita, va leyendo ese libro, Deep, John Deep, ¿no? Sí. Entonces, quiero poner el énfasis en el personaje de Sonia, porque es central en la novela. Es una mujer que va en busca de la verdad, quiere o no, o lo vive con indiferencia, o es un encuentro, un hallazgo fortuito, es decir, y cuando lo encuentra realmente ha sido fruto de la casualidad, había algo que teledirigía su historia, es simplemente una mujer de ese tiempo, de ficción, tiene algún punto en común con esa Sonia que se prostituye en Dostoyevsky. Ese personaje me lo puedes traducir. Porque yo pienso, perdona que te lo diga, que es muy importante, porque lo que está en juego ahora mismo en nuestra cultura actual es quién es la mujer, ¿no? y cuál es su desempeño, si es que es diferente, ¿no?
¿Y qué podemos decir al respecto? No sé qué te sugiere. Bueno, Sonia es la protagonista de la novela, el personaje fundamental, y es una persona, fíjate que hay una parte del mismo punto que su pareja, ¿no? Porque no hay, bueno, hay que leer la novela, ¿no? Parten del mismo punto, pero no acaban igual. Cada uno sigue luego caminos diferentes. Una vez más, yo tenía muy poco, digamos, decidido, pensado de cara a la novela, ¿no? Yo quería, sí, suscitar una serie de ideas. Y a mí me encanta, lo digo, ya sé que lo he escrito, pero es que me ha llevado por ahí, pero me encanta ver cómo evoluciona uno y cómo evoluciona el otro. Y por qué, ¿no? Entonces, Sonia, respondiendo a tu pregunta, claro, Sonia es una persona que no se conforma con ese bienestar, no se conforma. Tampoco se lanza, pero hay algo que le hace sentirse incómoda. Y sin embargo, Mark está feliz de la vida, no le falta nada, está estupendísimamente, pero ella le falta algo, ella sabe que le falta algo. Entonces, esto es tan sencillo, te voy a contestar de una forma muy sencilla, Ángel, perdóname, porque es tan sencillo como lo que pasa en la vida, que nada pasa por casualidad, que se topa con un personaje que se llama Albert, o Albert, cada uno que lo diga como quiera. Yo he puesto nombres que son un poco, que no se puedan asociar a un lugar concreto, porque me interesa que no se asocie a ningún lugar concreto. Entonces, bueno, yo lo llamo Albert. Se topa con Albert. Claro, yo no creo en la casualidad, entonces, Dios ha querido que se tope con Albert. ¿Para qué? Para que ese anhelo que tiene, esa inquietud mínima que tiene de decir, yo no puedo conformarme con esto, aunque tenga una vida muy cómoda, esté fenomenal, Marx sea un tío estupendo, hay algo que me falta, necesita encontrarse con una persona, como nos ha pasado a muchos, que ha habido una persona que se ha cruzado en nuestra historia, que te ha llevado a hacerte las preguntas necesarias, las que digo, ya está dicho por ahí, las esenciales, las radicales para toda época de la historia, sea como sea la sociedad, como decía al principio. Y es Albert quien le lleva a hacerse esas preguntas y a que ella se dé cuenta de que no tiene respuesta a esas preguntas. Por eso, claro, a mí me interesa que sea psicóloga, porque siendo psicóloga no tiene respuesta a las preguntas fundamentales. Y ante las situaciones que le van sucediendo a personas a su alrededor, se da cuenta de la impotencia de que siendo psicóloga no tiene respuesta. O sea que la respuesta no viene del hombre, no viene del hombre. Y eso es a lo que le lleva a Albert. Entonces, para mí Sonia es un personaje, lógicamente, capital en este sentido, ¿no? O sea, decir, ¿dónde encuentro yo la respuesta al sufrimiento, a la muerte, a las preguntas importantes, al sentido de mi vida? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, pues se topa con una persona que le lleva a eso, a plantearse las preguntas y a dirigirlas, Y bueno, me ha apoyado mucho en, sí, a mí Dostoyevsky me ha inspirado, eso que acabas de decir. Pues claro, Dostoyevsky, el personaje de Sonia en Dostoyevsky, mi Sonia no es la Sonia de Dostoyevsky, aunque lleva el nombre por eso, una vez más, pero no es la Sonia de Dostoyevsky. Otra cosa es radical diferencia, sí. Otra cosa es que yo piense, y eso ya, por eso digo que pero lo puedo pensar yo, y los que estáis aquí, si leéis la novela o ya la habéis leído, en mi novela cada uno va a hacer la interpretación que quiera de los personajes. Por eso a mí me gustó mucho, de verdad me encantó, cuando pusiste en el prólogo que respetaba la inteligencia del lector. Yo creo que es el mayor halago que me han podido hacer, porque verdaderamente eso es lo que he pretendido, que cada uno lea los personajes, saque sus propias conclusiones. Por eso yo describo poco y doy pocas ideas. Lo que planteo son conversaciones de tal forma que tú, lector, te hagas tu idea de cómo es ese personaje, y luego, pues oye, cada uno llevará el rumbo que lleve, ¿no? Me he perdido ahora, iba a decir una cosa, no, pero es que iba a decir una cosa muy importante, me da mucha rabia, porque me he perdido con iba a decir una cosa, pero bueno, hazme otra pregunta y me acordaré. Que respetas la inteligencia del lector a la hora de enfrentarse a los personajes. Puede haber retratado uno aquí o allá, o descubrir algo que ni siquiera tú sabes que has puesto ahí, ¿no? ¿O no era eso lo que querías decir? No. Bueno, si luego te sale... Claro, si me acuerdo te lo digo. Y yo creo que una última, ¿no?
O sea, tú lees Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa o Cineros de Soledad de Gabriel García Márquez, te das cuenta de que todos quieren decir algo. O sea, uno no escribe por... Eso del amor al arte no existe, ¿no? No solamente uno saca a la luz sus propios demonios, sino que quiere decir algo, ¿no? Porque tiene algo en lo que cree, una verdad que quiere compartir, y no tiene por qué ser explícita, ni manipulatoria, ni nada de esto, pero todo el mundo quiere decir algo. ¿Tú qué quieres decir con esta novela? Pues... Perdón por la pregunta, porque sé que es... no, hombre, la pregunta es... comprometida, pero no es el spoiler. No es comprometida. No. Aquí no me hace falta hacer el spoiler, porque al final lo que quiero plantear con la novela es una forma más de anunciar el querigma, que es lo que a mí me ha salvado la vida. Entonces... explica para los... El querigma. El querigma, ¿qué significa en griego la palabra? El querigma es... San Pablo dice que la salvación viene a través de la necedad de la predicación, ¿no? Dice la salvación viene a través de la necedad de la predicación. Pero San Pablo escribe en griego y predicación utiliza una palabra que es querigma. Querigma, etimológicamente, es una palabra que lo que significa es buena noticia. Querigma es la buena noticia. Y a mí realmente lo que me interesa, o sea, cuál es el mensaje fundamental, que una vez más, da igual cuál sea la sociedad, da igual cuál sea tu sufrimiento, da igual cuál sea lo que hayas hecho, que tienes salvación, que tienes redención. Y eso es el querigma. El querigma es que al final es verdad que el hombre está cercado por la muerte y el pecado, aunque no lo llame así, por eso digo que en la novela cada uno podrá encontrar personajes que, bueno, en los que se puede sentir identificado, da igual de la condición que sea, pero lo llames o no lo llames así, al final lo que yo intento transmitir es mi experiencia, que el único sufrimiento, el verdadero sufrimiento del hombre, viene del pecado, no viene de otra cosa. Dice San Pablo que el hombre, por el miedo que tiene a la muerte, vive sometido a la esclavitud del mal, a la esclavitud del pecado. Por el miedo a la muerte, que no es a la muerte física, a la muerte óntica de la que habla Kierkegaard, también menciono, ¿no? Entonces ese miedo a la muerte es el que a mí me hace esclavo del pecado. Y lo único que es capaz de romper ese cerco es Jesucristo. Entonces es verdad, si Jesucristo ha resucitado y ha roto ese cerco, tengo salvación. Y esto es un planteamiento, o sea, una pregunta que surge a lo largo de la novela. Y surgen personajes que vienen muy de lejos, o sea, vienen de las antípodas del cristianismo. Sin embargo, les surge esta pregunta. O sea, y lo dice, ¿no? Y me remito también a Dostoyevsky. Yo no sé si estoy haciendo demasiado spoiler de la novela, yo creo que no, pero Dostoyevsky lo dice, y me encanta también, es que tiene frases que son realmente lo que, pues sí, o sea, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe. Ahora, ¿y si Dios existe? Esa es la pregunta, y es la pregunta a la que yo quiero, la que me gustaría que cualquiera que lea la novela necesariamente tiene que hacerse esta pregunta. ¿Tú tienes respuesta? ¿Dios existe o no existe? ¿Tú lo has experimentado en tu vida? Y si no existe, ¿a ti quién te da la respuesta al sufrimiento y la muerte? Y si no tienes la respuesta al sufrimiento y la muerte, entonces ¿qué haces afanándote a no sé qué si no tienes respuesta a las preguntas radicales, a la esencial, que es que un día te mueres? Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir es este, que verdaderamente, claro, que hay salvación. Salvación al verdadero problema, que no son los datos, no son los algoritmos, no es el gobierno, no es la salud, no es la falta de libertad, no es eso. El verdadero problema, el único problema que ha existido ahora y siempre y existirá, es la esclavitud del pecado, de la que hemos sido liberados por Jesucristo. Esto no es teología ni es filosofía, esto es mi historia, es mi experiencia personal. Mi experiencia personal es descubrir la fe a través de un camino, de una experiencia, de ir teniendo experiencia. Entonces, claro, yo lo que planteo, luego van apareciendo unos personajes que tienen esta experiencia. Y ese punto sí que es fundamental, ¿no? O sea, así como he dicho que no pretendo adivinar cómo será la sociedad del futuro, no voy por ahí, me interesa destacar nada más que los rasgos. La forma en la que vive la Iglesia en mi novela que aparece, ahí sí que pretendo explicar cómo creo yo que es la única forma posible en la que la Iglesia va a sobrevivir a la época que nos viene. Eso sí que, no solo en el fondo, sino en las formas,
también pretendo retratar la única forma que pienso yo que tiene de vivir la Iglesia. Y la única forma en la que se puede ser cristiano en una sociedad así, en la que hay una persecución ya absolutamente abierta y explícita al cristianismo. Solo se puede ser cristiano con una fe adulta. O tienes fe adulta o no. Una fe adulta. Es decir, una fe basada en una experiencia de Jesucristo resucitado en tu vida, con acontecimientos concretos. Que si a ti te preguntan, y para eso hay personajes que dan respuesta, ¿y tú por qué crees en algo? Vamos a creer en Dios, es una cosa absurda, retrógrada, para mentes débiles, para no sé cuánto. ¿Qué es lo que te lleva a ti a creer en Dios? Bueno, hay personajes que dan respuesta a esto. Y esas respuestas, bueno, pues también hay parte de mi experiencia ahí, claro. Ese para mí es el mensaje fundamental. Sí, deshaces una especie de malentendido que se lleva arrastrando a lo largo de toda la historia. Pensar que la fe es un preliminar, es algo que se posee, es una creencia adhiriéndose a determinadas ideas que hago mías, y a partir de ahí voy ratificando todas las cosas, ¿no? Cuando tú le has dado la vuelta, la fe es el fruto de una experiencia tras otra experiencia tras otra experiencia que te lleva a hacer un acto de confianza. Esto está basado en que hay alguien que me ama. Y termino. ¿Te has dado cuenta de que esta buena noticia, digamos, corolario, ¿no?, de todas esas biografías en las que tú respetas el itinerario vital de toda la humanidad prácticamente, porque pasamos todos por ahí en tus personajes, contrasta con el inicio de la novela, que habla de que ese Mustafa Moon del Aldous Huxley aparece ahí hablándole a su público diciendo: os voy a dar una buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia es que todo va a estar bajo control, que no van a sufrir nada, que van a regalarles el bien. ¿Tú te das cuenta del contraste? El pecado ha sido vencido. Claro, ese es el contraste que hay. O sea, por eso digo que aunque no lo mencione así, ¿no? Yo lo llamo pecado porque sé que es pecado y porque he tenido la experiencia, sí, pero es una palabra que es una palabra que no gusta decir, ¿no? O sea, exacto. Pero incluso aunque la gente que no lo llama pecado, que lo puedo entender, como yo en otra época no lo llamaba, al final todos, el hombre, lo único que intenta es vencer el pecado. Es así de sencillo. Y el Estado se ofrece como salvación. Exacto, es así de sencillo. Y esa es la buena noticia del principio de la novela. Claro, la buena noticia es que viene el Estado diciendo, no lo dice así, pero bueno, es que digo, bueno, porque se dicen tantas cosas en la novela que da igual. No lo dice así, pero en el fondo lo que está diciendo, la buena noticia que tengo que daros es que gracias a las matemáticas el pecado ha sido vencido. No lo dice así, pero en el fondo es lo mismo. Sí, pero es la ciencia y sus versiones. Sí. Ya la ciencia ha venido a salvarnos, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Lo teníamos ahí delante, no nos dábamos cuenta, que pobrecillos, pero ya nos hemos dado cuenta. Esto es lo que nos salva. Y sin embargo, claro, mi experiencia es, yo he buscado ser salvado en todo, porque yo he vivido toda mi juventud, ya lo he dicho, en el ateísmo práctico, con lo cual yo sé lo que es buscar la felicidad en otros dioses. Yo lo he buscado en todo. Pero claro, entonces tengo la experiencia de no haberlo encontrado, tengo la experiencia de la frustración, tengo la experiencia de cómo te defrauda, tengo la experiencia de que eso es mentira. Y tengo la otra experiencia que sí se cumple, Entonces a mí una de las cosas más maravillosas que me han podido decir cuando yo volví a la iglesia después de muchos años por ahí vagando sin rumbo, es lo que tú estabas diciendo un poco antes, que presentarme el cristianismo no como un moralismo, no como una filosofía, ni siquiera como una religión, entendido en el sentido de las religiones naturales, o sea, la religiosidad natural, no, como acontecimiento, y que ese acontecimiento, que es la resurrección de Jesucristo, se puede dar en mi vida. Entonces a mí, esto es lo que se me proclamó un día y es lo que se ha cumplido en mi vida. Entonces, hay personajes que dan fe de esto, ¿no? Que dan razón de su esperanza y que explican el porqué. Y esos para mí son verdaderamente los personajes que tienen la libertad. Y da igual lo que pase. Hay unas conversaciones al final de la novela, creo que bastante interesantes sobre este tema. Sí, sobre todo porque respetas a los que no piensan igual y los pones ahí a contrastar, ¿no? Es muy interesante. Pues nada, yo te agradezco que me has hecho primer lector de esa novela, porque realmente he dialogado con ella, con tus personajes, contigo, con la historia, con mi propia biografía. Y se la voy a recomendar a mis hijos porque evidentemente aceptarían mejor a través de una novela escuchar cosas, preguntas que ellos tienen y que no han encontrado respuesta, o sí la han encontrado o la ratifican o no la ratifican, y a mis alumnos, ¿no?, que están buscando y no saben dónde,
y ahí hay personajes que buscan hasta el fondo y que no se arredran por nada y que contumazmente saben que hay que arriesgar la vida para encontrar la respuesta al sentido, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que me ha dado la editorial, que me has dado tú, y nada más. Gracias a ti por haber prologado el libro, y siento que tus hijos ya se han quedado sin leer la novela porque les acabas de recomendar que la lean. Ese es un error. Fallo de marketing. Sí. Tus alumnos, hombre, si tienen que sacar nota, se la Qué fallo de marketing. No les dejaré que vean esto. Claro, eso es un error. Pero bueno, gracias a ti, Ángel, por prologarlo, por además extraer tantas cosas. Bueno, yo creo que, ya digo, que de la novela, que yo creo que antes lo que un poco quería decir, que la novela da para que cada uno saque un montón de conclusiones, interpretaciones de cada personaje, que puede ser distinto a lo que... O sea, yo no he pretendido que ni uno solo de los personajes, bueno, los cristianos sí, los no cristianos, no he pretendido prefijarlos, o sea, que muestren una conducta, no. Yo he planteado ahí una situación y ya cada uno que saque su interpretación. Muy bien, muy respetuoso. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel y Ángel, por vuestra reflexión. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Miguel Ángel o quizá Ángel. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, pues agradecerte muchísimo la presentación del libro. Cuando lo leí, he de reconocer que desde la primera página me enganchó muchísimo. Pero, por un lado, leía la novela partiendo de la experiencia que yo tengo, que es la misma que tú tienes, es decir, durante muchos años he buscado en todos los sitios y llegado al momento de la historia me sucede algo, un acontecimiento, como tú has hablado, que cambia toda mi historia, ¿no? Y yo lo leía como desde este punto de vista, ¿no? O sea, decir, pero en este sentido me gustaría, así como que cuando uno quiere recomendar esta novela, que yo le he recomendado a un montón de gente, tenemos esta posibilidad de que alguien que no lo lea en esta clave pueda llegar a encontrar la clave desde la que tú y yo... Yo espero que, obviamente no pretendo que alguien joven, como joven, que no tenga fe, que lea la novela y termine la novela y diga tengo fe. No, eso no va a pasar. Pero sí, yo claro que pienso que es una novela que para alguien que no tenga fe es interesante leerla. Y probablemente va a descubrir el cristianismo de una forma que no se va a quitar prejuicios y va a ver el cristianismo en su esencia, que es lo que yo he vivido, entonces, por eso lo traslado. Entonces, bueno, es muy difícil leerse un libro, ¿no? Si te lees, hay muchos libros sobre el cristianismo estupendísimos, pero claro, para alguien que no tiene fe, pues leer un libro, esto no es un libro, yo no lo califico como un libro religioso, precisamente es un libro por eso digo al final que es para todos, porque para un cristiano yo pienso que es un libro también para pensarse, oye, ¿mi papel cuál es? ¿No? ¿Y yo cómo vivo mi fe? ¿Y a qué estoy llamado? Bueno, yo creo que plantea una serie de situaciones que todos, yo por lo menos, sí, desde un acontecimiento que sale ahí en la novela, que no voy a hacer más spoiler, me empecé a plantear seriamente el tema del testimonio. Y empecé a pensar que la vida del cristiano pues tiene que estar preparado para el momento de dar testimonio. Eso para los cristianos. Ahora, para los no cristianos, para los no cristianos yo pienso que la novela precisamente parte de unos personajes que están totalmente alejados y donde ellos pueden verse reconocidos en esas historias, perfectamente reconocidos. Entonces, yo sí tengo esa esperanza, tengo la esperanza de que se encuentren con un cristianismo desconocido, porque hay un montón de prejuicios y un montón de desconocimiento, ¿no? Lo peor es la gente que son la mayoría, que piensan que saben lo que es el cristianismo, que piensan lo que saben, y realmente no lo saben, como no lo sabía yo, hasta que me lo predicaron. Entonces yo pienso que es una forma muy cercana,
una novela, es una forma muy cercana de alguien que está pues alejado de la Iglesia, que entienda un acercamiento a por lo menos entender el cristianismo en su esencia. Y lo que está claro, permíteme que añada, es que es un diálogo sincero y auténtico. No hay manipulación. Es un diálogo sincero. O sea, hay personajes que hasta el final de la novela siguen en sus 13. Quiero decir, claro, lógico, porque no sé... ¿Cuántas experiencias, si tú has dicho tu experiencia, cuántas veces te ha pasado, como me ha pasado a mí, que dices, ¿cómo es posible que yo, contándole aquí mi experiencia, o sea, abriéndome, vamos, o sea, y llevo aquí 2 horas hablando, imposible? No, claro, esa es mi experiencia, al final. Entonces, por supuesto que hay personajes que no les convence en absoluto. Entonces, hay distintos comportamientos, hay unos que, vamos, que no... Y por eso digo que respeta la inteligencia del lector, porque no es decir, mira, ahora te voy a plantear yo un mensaje que entonces ya, aquí acaban todos. No, que va, aquí cada uno sigue su vida, o no. Pero yo, claro que tengo esa esperanza, sí, por supuesto que sí. Y gracias por recomendarla. Lo que sí me han dicho, y yo creo que como es una novela breve que se lee, y yo creo que eso es lo que quería decir antes, a lo mejor, como se deja leer fácil, por lo que me han dicho unos cuantos lectores, conviene leerla una segunda vez, para encontrarte con un montón de detalles que, como la primera vez que lo lees, como te interesa la trama, mi hijo me dijo, pues cuando llegué a no sé qué, que hay un momento que separa un poco la tensión, ya sé, lo hago a propósito, dice, me lo salté porque quería seguir, me lo tengo que volver a leer porque esa parte me la he saltado, y a lo mejor dices algo interesante, ¿no? Sin ser tan exagerado. Es verdad que queriendo seguir la trama, lo cual, bueno, pues es un halago porque te interesa la trama y quieres seguirla y quieres ver qué pasa, se pasan por alto muchos detalles que si lo lees una segunda vez saldrán y dirás, pero todo es... A mí me ha pasado, ya digo, yo lo he escrito y me ha pasado que releyendo lo he dicho, pero y todo esto es escrito yo. Y todo esto, y ha salido todo esto, y también salen un montón de detalles, un montón de cosas. Bueno, entonces sí, creo que es recomendable leerlo una segunda vez. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, tanto en el diálogo tan fluido, que me ha encantado poderos escuchar. Yo tengo una duda, porque habéis hablado del sufrimiento y bueno, Ángel Barahona te preguntaba, el sufrimiento existe, ¿no? Y uno de los problemas que también se plantea en la novela es encontrar sentido al sufrimiento, ¿no? Yo que he empezado a leer la novela, no sé, porque este hecho no casa con una visión que también está en nuestro mundo y que no sé si aparece en la novela, que es, ahora se habla mucho de pensamiento positivo, ¿no? Y de coaching positivo, es decir, como desde una visión de que en el fondo el sufrimiento es responsabilidad tuya. Es decir, si tú sufres es tu problema, si tú no puedes ser feliz es porque no das todos los pasos que desde tu punto de vista interior y tal te permitirían ser feliz, ¿no? Por tanto, el sufrimiento es parte de una responsabilidad tuya, y si sufres, y claro, eso no casa con la idea cristiana de que el sufrimiento, o no solo vivirlo, hace reverdecer la vida y puede producir el 100 por 1, incluso un encuentro con Cristo resucitado mucho más pleno, sino con la idea de que forma parte también el sufrimiento de un plan de redención, ¿no? Y bueno, quería preguntar si esto en alguno de los personajes aparece como algo, es decir, el tema del mal, el tema del sufrimiento, el tema de por qué surge la pregunta de por qué se sufre, sin que eso nos lleve a sentirnos a veces, bueno, porque a mí me pasa, ¿no? Que a veces uno ya es bastante que sufre y además te tienes que sentir culpable por sufrir, ¿no? Y porque es tu responsabilidad, tú eres el que tienes que salir de ahí, tú eres, ¿no? Entonces, no sé si hay alguno de los personajes que aporte luz en la novela sobre esto. Vas a encontrar personajes o sea, al final cuando dices que hoy en día, pues el sufrimiento, la realidad es muy tozuda y es que todos sufrimos. Entonces, el sufrimiento te lo encuentras de cara tarde o temprano, ¿no? Y otra cosa es que quieras ocultarlo. Entonces, claro que hay personajes que afrontan ese sufrimiento, en la novela digo, y hay personajes que
ocultan ese sufrimiento, huyen de él, se alienan, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que tienes esa parte que dices tú, de, oye, no hay algún personaje que que oculta, bueno, huye del sufrimiento, ¿no? Pero hay quien lo afronta seriamente, ¿no? Que sí hay personajes que lo afrontan seriamente. Y luego, respecto al tema que comentabas de la culpa y la responsabilidad y esto, bueno, a mí una de las ideas fundamentales que quiero transmitir en esta novela es la misericordia. Y hay otra frase de Dostoyevsky también que se cita, que es, bueno, que lo dice Marmeladov: entonces lo comprenderemos todo, ¿no? Hablando del día del juicio final, entonces lo comprenderemos todo. Y no sabemos, Dios hará justicia, recapitulará toda la historia. Entonces yo soy un defensor acérrimo, o sea, absoluto de la misericordia de Dios, porque es la experiencia que yo he tenido en mi vida. Y esto sale en la novela. Sale en la novela y te obliga, además, por alguna cosa que tú has dicho, igual a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, te obliga a pensar, porque yo lo llevo a un punto que a algunos les puede resultar un poco escandaloso. ¿Entiendes lo que digo, no? Un poco escandaloso, ¿no? O sea, en la novela sale. Porque si tú la misericordia la llevas al máximo extremo, entonces te surge como oposición la justicia humana. La justicia de Dios, entendida como misericordia, es opuesta a la justicia humana. Entonces eso genera ahí un conflicto que también el lector tiene que resolver. Yo no resuelvo nada. Yo planteo y doy, hombre, sí doy, ya digo, hay personajes cristianos que son los que, en mi experiencia, que son los que creo que viven con mayor libertad, pero lo que hago es plantear sufrimiento y culpa y gracia, lo vas a encontrar en la novela, por supuesto. Pero insisto, cada uno se tendrá que dar sus respuestas, ¿eh? ¿Con quién? Si me voy con este, me voy con este otro. Y luego otra cosa, bueno, se la pregunto a Ángel, que ha hecho una pregunta al libro diciendo que el problema más importante hoy es el saber quién es la mujer. Me gustaría saber por qué. Uy, ¿cuántos años tenemos? ¿O le has preguntado esto en un par de años lo resolvemos. Sí. Sí. Bueno, vale, ¿no? O en la escatología, vete a saber. Parecía muy interesante también este punto, ¿no? Sí, pero no se puede resolver en un telegrama que no quede forzado y que dé pie a una mala interpretación, con lo cual prefiero no decirlo. Pero, entonces respondo yo, pues eso viene a preguntar a Ángel, porque tenéis que sacar provecho. Tenéis que sacar provecho. Pero es verdad que me ha preguntado, no he respondido a esa pregunta sobre Sonia y como mujer. Que Sonia sea mujer para mí no es tan importante. Sin embargo, hay una mujer que sí es muy importante en la novela. Muy importante, que es Esther. Es muy importante. Tiene un diálogo al final con Sonia, donde sí se muestra lo que para mí es la mujer. Y es matemática, licenciada en computación, o sea, entiende. No, eso no es casualidad, porque, o sea, quiero decir, ahí es donde yo sí he querido plantear, donde yo me he encontrado mujeres, como entiendo que es una mujer, estupendísima en su feminidad, en todo lo que tú quieras. Para mí es Esther. Sonia podía haber sido un psicólogo, ¿vale? Lo que pasa es que, no sé, debe ser que tengo por ahí más hormonas femeninas de lo normal, pero todo el tema existencial y la relación hombre-mujer que también se plantea en una serie de situaciones, no me preguntes por qué, me resulta más fácil plantearlo desde el lado de la mujer. Por eso digo que, no sé, algo raro debe haber ahí, ¿vale? Pero sí planteo una serie de situaciones, también de sentimentales o lo que sea, y lo planteo desde el lado femenino. También aplico una técnica que aprendí de Ángel Barahona que me encantó, y sí que a tus hijos no se lo voy a recomendar porque si no, no van a ver. Bueno, sí, se lo puedo recomendar yo. Tú sí. Os tenéis que leer la novela de Ángel Barahona, de lo que no se puede hablar. Yo pasé un verano estupendo leyendo esa novela, que me parece impresionante. Y hay una cosa que yo sí he aplicado en mi novela,
Porque cuando hablas de sufrimiento y hablas de sexualidad y hablas de relación sentimental, ¿cómo evitas el morbo? Porque claro, o sea, quiero decir, yo quería escribir algo que lo ha leído mi hija de 12 años. No sé si se ha enterado, pero mi hija de 12 años lo ha leído. Yo quería escribir algo que pudiera leer todo el mundo. Yo no, o sea, que no es. Y yo, una de las cosas que más me ha impresionado de lo que he leído es cómo describe Ángel en su novela una situación que le pasa a un personaje muy fuerte sin nada de morbo. Eso es espectacular. Eso no te lo he dicho nunca, te lo digo ahora, públicamente. Y eso es algo que yo he intentado también aplicar a mi novela, presentar determinadas situaciones que yo creo que se entienden, pero sin necesidad de entrar en el morbo que tanto se lleva hoy en día, ¿no? Empieza el telediario con una noticia que yo creo que se pueden plantear de otra forma. Porque entran en el morbo, pero se quedan en el sufrimiento abstracto. Porque, bueno, si no me voy a liar demasiado. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, muchísimas gracias Ángel, a todos los presentes también, que no nos despedimos porque ahora podemos seguir hablando ya fuera de este tiempo. Y bueno, gracias Miguel Ángel por este libro, esperamos tus próximas novelas y gracias también por esta buena nueva que nos habéis transmitido. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias.